Días a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Queremos darle la bienvenida a esta Semana de la Ciencia, a nuestras compañeras, compañeros, invitados, invitadas. Pero antes de esto, quisiera darle la palabra a la doctora Marisol para que por favor haga la inauguración formal de esta semana. Por favor, doctora. Gracias, buenos días, tardes ya, ¿verdad? Son tardes. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a las actividades de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. En el contexto de esta semana, que año con año se organiza en todas las instituciones de educación superior y a las que se han sumado también algunas instituciones de educación básica, la intención es justamente colocar en el centro del análisis y de la discusión las distintas producciones que en materia de ciencia y tecnología se desarrollan en el territorio de nuestro país. En el caso de nuestra universidad, que está, digamos, en el campo de las ciencias sociales y humanidades, lógicamente tenemos que poner de relieve la producción que en este campo en particular se desarrolla. Por eso ustedes notarán que el conjunto de actividades que en todas las sedes que integran nuestra unidad se estarán desarrollando durante esta semana tienen que ver con eso, con la producción científica en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Y bueno, antes de darle la bienvenida a quienes van a abrir esta semana de actividades en nuestra sede, yo les pediría que pudiéramos inaugurar las actividades de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues el día de hoy, 21 de octubre, siendo las 12:20, inauguramos las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la unidad 131 de la Universidad Pedagógica Nacional, deseando que el conjunto de actividades sean de provecho para los estudiantes y la comunidad universitaria en lo general. Muchas gracias. Y bueno, abusando un poco de la palabra, permítanme, tomen asiento por favor, muchas gracias. Quiero aprovechar para dar la más cordial de las bienvenidas a quienes el día de hoy estarán presentando este libro, del cual ahora nos darán los pormenores. Al doctor Raúl Figueroa Esquer, autor de este bienvenido, doctor, esta es su casa. Gracias. También nos da mucho gusto recibir a un amigo de esta casa de estudios, ya en otras ocasiones nos ha distinguido con su presencia y participación en distintas actividades en el campo de la historia, el licenciado José Vergara. Bienvenido. Y bueno, para moderar esta presentación del libro, al doctor José Eduardo Cruz Beltrán, académico de nuestra universidad. Adelante. Y finalmente, agradecer al doctor Carlos Mejía Reyes, coordinador de investigación en nuestra universidad, al doctor José Eleazar Campo García, coordinador de licenciaturas, y al doctor Pablo Zapata, quienes han realizado el ejercicio de coordinación para el desarrollo de las actividades en el contexto de esta semana. Y por supuesto a todas y todos los compañeros académicos, académicas, que han realizado las propuestas de actividad con las que se nutre el programa de esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues sin más, le cedo el micrófono al doctor José Eduardo Cruz Beltrán. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. En atención a las palabras de la doctora Marisol Vite, agradeciendo también por el espacio que brinda la Universidad Pedagógica Nacional para este tipo de actividades académicas y de difusión. Pues bueno, tengo el gusto, gran gusto, de presentar
al doctor Raúl Figueroa Esquer, que viene a presentarnos su más reciente obra. Bueno, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo anualmente convoca a distintas ramas de las ciencias sociales y las humanidades, y pues bueno, no por esto, si bien nuestro enfoque pedagógico, como lo hemos comentado en otros espacios, pues también está abierto a las otras disciplinas, porque son complementarias y también funcionan como un contexto para poder entender los problemas educativos. Y pues bueno, decía yo que es un gusto presentar al doctor Raúl Figueroa. Viene a hablarnos aquí de un tema que aparentemente nos resultaría ajeno, pero bueno, el doctor será el que nos haga algunos comentarios al respecto. Y bueno, pues la dinámica será, primero se harán los comentarios por parte del maestro José Vergara Vergara, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Hidalgo, y posteriormente pues cederemos el uso de la palabra al doctor Figueroa. Posteriormente, concluida la presentación propiamente, pues se abre un espacio de preguntas, respuestas y comentarios respecto a la presentación, respecto a la obra, que esperamos, jóvenes, pues se pueda llevar a cabo también este proceso de diálogo, ¿sí? Y bueno, pues ojalá que sea de su agrado y sea de su interés. Sin más preámbulo, voy a hacer la presentación, la semblanza curricular del doctor Raúl Figueroa Esquer. Él es sonorense, nacido en Ciudad Obregón, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En enero de 1980, previa tesis y examen profesional, pues obtuvo su título con mención honorífica. En ese año de 1980 ingresa a la Universidad Complutense de Madrid, donde estudia la licenciatura en Geografía e Historia con la especialidad en Historia Contemporánea Europea. La concluyó en 1982. Es interesante cómo un historiador mexicano se está interesando, ¿no?, por los estudios europeos, y pues bueno, por eso es un gusto tenerlo aquí, doctor. Bueno, posteriormente se integró al Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en agosto de 1988 como profesor de tiempo completo. Del 88 al 2018 pues estuvo en esta institución. De 1991 a 2018 estuvo en el Sistema Nacional, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y su área de especialidad es la historia diplomática. En los últimos años ha escrito sobre historia biográfica y se ha iniciado en el estudio de la historia militar. Fue Fulbright Senior Scholar de 2001 a 2002, adscrito a la Library of Congress Hispanic Division. Es autor de numerosos artículos y reseñas, ha escrito 11 libros, entre los que se citan las memorias de Buenaventura Vivó, ministro de México en España durante los años 1853, 1854 y 1855, con la edición Prólogo y Notas de nuestro presentador. En febrero de 2023 publicó Madame Calderón de la Barca, la corte de Isabel II y la revolución de 1854 en Madrid, que ahora se presenta. Publicó artículos en la revista Estudios del ITAM, otro en Historia Mexicana del Colegio de México, y en Bibliográfica, revista del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. El prólogo al libro de Víctor Villavicencio y Mucho más libre y feliz que una república, el monarquismo mexicano decimonónico, momentos, proyectos y personajes. Está trabajando actualmente en la investigación sobre Francisco de Paula de Arrangois, político y diplomático, y su tiempo. Es miembro de la Sociedad Sonorense de Historia desde noviembre de 2020 y es académico corresponsal nacional recipiendario de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México, y el 2 de agosto de 2021 leyó su discurso de ingreso.
Bueno, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso. Y doctor Raúl, bienvenido, bienvenido a la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, de la que pues bueno, tiene amigos y familia aquí en este estado. Pues bueno, voy a cederle el uso de la palabra a el maestro José Vergara Vergara. Pues muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya. Tengan todos ustedes, agradecemos mucho su presencia en la presentación de este libro, obra del doctor Raúl Figueroa Esquer, ya pormenores de su amplia actividad curricular del doctor Figueroa la ha dado el doctor José Eduardo Cruz Beltrán, y es para mí realmente pues un gusto y un verdadero honor, si lo puedo mencionar, el que me haya invitado a hacer la presentación, algunos comentarios respecto a esta su última obra, el doctor Figueroa Esquer, y también lo mismo, pues compartir esta mesa con el doctor José Eduardo Cruz Beltrán. Pues en ambos me une una amistad de algunos años, no tantos como la que tengo con el doctor Raúl Figueroa Esquer, que ronda alrededor de ya casi 55 años. Ya luego puso diciendo, ¿cómo 55 años? En efecto, fuimos compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras allá en la Universidad Nacional en la Ciudad de México, y desde ese tiempo pues yo comencé a percatarme de su interés que el doctor tenía por los temas de la historia diplomática y en particular de la relación de México con España y la relación con los Estados Unidos, porque no deja de ser interesante ver que estos tres países han tenido una vinculación en muchas ocasiones, como todos ustedes saben, una vinculación que no ha sido del todo pues amistosa, vamos a llamarlo así, porque pues tanto México como España han sufrido los embates de una política imperial dentro de su historia. Y bueno, yo creo que este interés por la historia diplomática, también ya lo mencionó el doctor Eduardo Cruz Beltrán, lo lleva a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid en 1980, después de haber presentado su tesis de licenciatura, que de alguna manera es un tema de historia diplomática, la historia de la diplomacia en México, acerca del Consulado de México en Nueva Orleans de 1841 a 1845, que posteriormente va a ser publicada por Fondo de Cultura Económica, con un título que al parecer no fue de todo del agrado del doctor, pero de todos modos es una obra que resulta interesante porque él comienza a abordar ahí el tema precisamente de la diplomacia mexicana ante el expansionismo norteamericano, y podríamos considerar que es los antecedentes o el prolegómeno de los estudios que actualmente viene realizando acerca de Francisco de Paula Rangois, ¿no? Que es un tema que ha sido de su interés. Bueno, en esta ocasión pues me pidió que hiciera algunos comentarios respecto a este libro, La corte de Isabel II y la revolución de 1854 en Madrid. Este trabajo es precisamente un trabajo también de historia diplomática, porque yo creo que los textos que se reúnen aquí son dos libros, como él mismo me lo había comentado, dos libros en uno solo, ¿sí? El texto del prólogo no es más que también resultado de una exhaustiva investigación de carácter diplomático, así yo lo puedo considerar, y aparte el prólogo que abre el trabajo de Madame Calderón de la Barca, ¿sí?
que nos habla precisamente sobre la corte de Isabel II, también no es más que resultado de las experiencias que tuvo Calderón de la Barca, Madame Calderón de la Barca, por el cargo, o mejor dicho, por su cercanía, por ser esposa de don Ángel Calderón de la Barca. Hace un momento, cuando veníamos hacia acá, le preguntaba al doctor Esquer cuál había sido realmente su interés o qué lo motivó a publicar un tema como es el de la corte de Isabel II, este retrato que nos hace de la corte de Isabel II, un tema que hasta cierto punto podríamos considerarlo alejado del interés, en este caso de un público lector mexicano, que podría ser más de interés nuestro como mexicanos, otra obra de Calderón de la Barca, de Fanny, como popularmente se le conocía, que es La vida en México, este retrato que hace de la sociedad mexicana en los primeros tiempos del México independiente. Recordemos que Madame Calderón de la Barca llega en diciembre de 1839 y ya viene como esposa del primer ministro plenipotenciario de España en México y se dedica a recorrer parte del país, está aquí en algunas poblaciones del estado de Hidalgo, particularmente en Tulancingo, visita Tulancingo, Huasca, Real del Monte y da sus impresiones con respecto a las impresiones que tuvo su visita en estas poblaciones, y también pues se va a encontrar con los grupos ingleses en estos lugares. Ya en ese momento la compañía inglesa estaba trabajando las minas de Real del Monte. Entonces ese era el tema, le digo, realmente, y él quizá nos lo explique un poco más adelante, qué fue lo que motivó la publicación de este libro. Ahora, hace un momento mencionaba a ustedes de que son 2 libros en uno y hablaba acerca del prólogo, ¿no? Creo que este prólogo es verdaderamente un estudio muy amplio, compuesto, voy a dar el número de páginas, de 122 páginas identificadas con número romano, como debe de hacerse para separarlo de la obra que se está prolongando. Pero realmente es un contexto de carácter histórico el que está dando el doctor Figueroa a la obra de Madame Calderón de la Barca. Yo creo que sin este prólogo nosotros no podríamos entender parte de la vida y de la obra de Madame Calderón de la Barca, no únicamente de lo que hizo en México, lo que escribió acerca de México en este libro, en La vida en México, sino también lo que escribió acerca de la corte de Isabel II. Ahora, no es únicamente el que ella nos describa cómo vivía la corte española en los tiempos en que Isabel II fue reina, que tuvo 2 momentos en una época muy convulsa dentro de la historia española, sino también es una narrativa que hace ella acerca del Madrid de mediados del siglo XIX. Y también hace un momento, y eso también lo deja muy en claro el doctor Figueroa en su texto, en su prólogo, cómo España vivía en una situación difícil donde era contrastante la vida, mientras en los grandes palacios donde vivía la nobleza española, la aristocracia española, convivían y eran vecinos con los vecinos más pobres o miserables que en su momento convivían, con esta marcada diferencia en cuanto a las construcciones. O podríamos llamar también así el retrato muy vivo que hace sobre las frivolidades o la vida un poco frívola o muy frívola por parte de la madre de Isabel II, que es propiamente lo que yo puedo observar en el texto que nos reúne esta mañana, de que si parte de la poca popularidad que tuvo Isabel II en su momento se debió precisamente a su propia madre. Debemos recordar que la mamá de Isabel II
es la última esposa del rey Fernando VII, ¿sí? Ella accede al trono en una edad muy temprana, y en uno de los textos que está aquí y que lo menciona el propio Raúl Figueroa, es de que la educación que tuvo la reina Isabel II de España, pues no fue una educación que digamos muy cuidada, y de ahí también parte de los resultados que se tuvo en cuanto a su actividad como reina de España. Mencionaba hace un momento de que es un texto, este prólogo es un texto, que para darle contexto a la obra de Madame Calderón de la Barca, es muy minucioso, como buen historiador que es el doctor Figueroa, con sus notas a pie de página, perfectamente bien identificados, las fuentes que él consultó. Hay dos tipos de fuentes que considero que son muy relevantes en la preparación de este prólogo. Es el empleo de los archivos diplomáticos, tanto de España, ¿sí? También hay archivos consultados en México y archivos también consultados en los Estados Unidos respecto para la preparación del prólogo de su obra. Indudablemente lo que nosotros llamamos como fuentes secundarias, o sea, las fuentes bibliográficas, pero que él, con el tino que siempre le ha caracterizado, pues tiene una selección de una bibliografía bastante amplia, y que le permitió a él ir reconstruyendo parte de la historia de esta publicación de Madame Calderón de la Barca, porque esta publicación también tiene su propia historia, ¿sí? Por principio, el título que le da el doctor Figueroa al libro, La corte de Isabel II y la revolución de 1854 en Madrid, no es propiamente el título original, y esa es una pregunta. Le quisiera hacer dos preguntas, que es, primero, ¿qué lo motivó a hacer esta publicación? ¿Por qué cambió el nombre del título y no tradujo del título de la edición del inglés, que tiene la edición inglesa? ¿Por qué no lo conservó? Serían de las dos preguntas que nos gustaría, bueno, a mí me gustaría que el doctor Figueroa nos pudiera responder. Y hablaba un poco sobre la historia de este libro de Madame Calderón de la Barca. Como mencionaba hace un momento, originalmente está escrito en inglés. Hay una traducción que se hace por un capitán de artillería de la Armada española, Teniente Coronel, ¿sí? Don Ramiro, ese es su seudónimo. Como que aquí hubo algo que escondían tanto la autora como el propio traductor Don Ramiro, ¿sí? Algo escondían para no dar en su momento sus nombres completos, ¿sí? También es un tema muy interesante que lleva al doctor Figueroa a ir descubriendo. Madame Calderón de la Barca omitió muchos nombres en su texto original, y a través de una investigación muy acuciosa, el doctor Figueroa dio con ellos y los anotó en el texto, claro, haciendo la salvedad pertinente, anotándolos con negritas, ¿sí? Y esto va a ser un texto mucho más ágil, de lectura más ágil, y permitirá conocer más ampliamente a muchos de los personajes que estuvieron inmersos en esta corte de Isabel II. Y también es muy interesante el saber cómo se fue identificando a Madame Calderón de la Barca como la autora de este texto que ahora nos da a conocer el doctor Raúl Figueroa Esquer. La tercera pregunta que le haría al doctor es precisamente sobre este tema. ¿Qué es lo que sucedió o qué es lo que sucedía en México para que esta obra apenas se dé a conocer hasta este momento? Y además hay que tener muy en cuenta que la edición que él preparó
preparó, desde la revisión de la traducción que hizo don Ramiro, de el haber detectado las omisiones que en ocasiones el traductor hizo, párrafos completos, no únicamente unas cuantas palabras, sino párrafos completos también fueron omitidos por este traductor e indudablemente las notas. Si él considera que en estos momentos puede ser de interés, esa es la tercera pregunta, puede ser de interés para un público mexicano. ¿Sí? Bueno, muy bueno. Muchas gracias, querido amigo José. Ya que no son 55 años, son un poquito menos. Nos conocimos en 72, entonces estamos en… Hace 52 años. Hace 52 años, sí, porque ya con eso parece que el maestro Vergara y yo pues tenemos 100 años, pues no, fíjate. Bueno, mire, antes de contestar las muy inteligentes preguntas que me hizo don José, como sé que es un público joven, es un público que puede decir, bueno, ¿qué nos interesa la reina Isabel y qué nos interesa eso? Quiero darles primero un panorama internacional, un panorama antes de contestar sus preguntas. Bueno, vamos a, me dirán ustedes, y veo que aquí hay abundancia de sexo femenino, ¿sí? Entonces, en primer lugar hay que considerar que el libro fue escrito por una dama, ¿sí? Es decir, en una época, eso es importante, en una época en que, si el libro salió en la edición original, publicada en 1856, no le era nada fácil a una mujer publicar un libro. Es otro mundo, ¿sí me explico? Así como ahora vivimos, afortunadamente, la euforia de la igualdad, la euforia de que tan buenos escritores pueden ser los hombres como las mujeres, y muchas mujeres lo superan. En aquella época no, ¿sí me explico? Por eso es un motivo de que usaban seudónimos. ¿Por qué? Porque era una época, pues diríamos, heteropatriarcal, ¿sí? Es decir, una época en que le estaba vedado a una mujer, por culta que fuera, ¿sí? a publicar, ¿sí? Incluso grandes escritoras del siglo XIX, por ejemplo, las hermanas Bronte, las que escriben Cumbres borrascosas y demás, en sus primeros libros tuvieron que usar seudónimos, ¿sí? Y en el caso de Madame, pues ya explicaré las características, seudónimos, y a veces tenían que utilizar seudónimos masculinos, ¿sí? Porque ante todo ese cúmulo de prejuicios que había, situándonos en este siglo XIX, que es el siglo en que emerge como fuerza importante la burguesía, pero no ha desaparecido la aristocracia, y en el caso de España mucha burguesía es ennoblecida, pero en fin, en este siglo se vuelve incluso todavía más conservador que en el siglo XVIII, más conservador. Por ejemplo, Madame de Staël, que publica sus impresiones sobre Alemania, Madame de Staël que tiene, bueno, firma con su nombre, ¿sí? Pero en el siglo XIX, una clase social que acaba de emerger, que acaba de triunfar, ¿sí? Está llena de prejuicios, ¿sí? Está llena de prejuicios, es decir, todo está prohibido, les importa mucho el que dirán, el cómo escriben, ¿sí me explico? Es decir, están muy coaccionados a esto. Ahora, para tener el libro en toda su perspectiva, pues hay que decir primero que hay que enmarcar, después me ocuparé estrictamente de las preguntas de él, pero quiero que todo el mundo pues interese y no se me duerman ni estén bostezando y dejen de usar los aparatitos porque están pues, demostrando que les están muy aburridos. Quiero entretenerlos, ¿sí? Esta no es una clase, sino que es una conferencia. De aquí no va a haber examen ni nada de eso y demás. Entonces relajados y relajadas todos porque una cosa es cuando yo enseño, eso es otra cosa, y otra cosa es pues cuando yo doy una conferencia, ¿sí? Bueno,
A ver, hay que enmarcar todo esto que fue un matrimonio bien habido, ¿sí? Ya sabemos que no todos los matrimonios son buen habido, y pues prácticamente llenan un siglo. Si él nació en Buenos Aires en 1790 y ella muere en Madrid en 1882, pues es casi un siglo, ¿sí? Es decir, claro que ella le sobrevivió mucho tiempo en él, porque también otras características era que en el siglo XIX, ¿sí? Pues era muy común que ella se casó para los parámetros de la época grandecita, ¿sí? Decía, ella tenía 32 años y él tenía 54, ¿sí? O sea, había una diferencia. Pero quiero marcarlo, ¿qué está pasando en toda esta época? Bueno, es el fin de la época virreinal, no solamente en lo que era Nueva España, sino en todo el mundo hispanoamericano. Él nació en Buenos Aires, ¿sí? Él nació en Buenos Aires. Y me decía en nuestra conversación, el maestro José Vergara me decía, bueno, yo pensé que era Gachupín. Bueno, es que cuando vienen las independencias, que más o menos, bueno, culminan en el caso de México en 1821, pero en otros países, en Argentina se nos adelantó, culmina su independencia en 1816, ¿sí? Y en el caso más tardío, que fue Perú, hasta 1824, hasta Ayacucho. Bueno, pero ya en ese periodo, muchas personas, y no pensamos solamente militares y personas de alto rango, sino muchas personas pues tuvieron que optar, ¿sí? Tuvieron que optar por integrarse a las nuevas nacionalidades, es decir, ser argentino, ser peruano, ser mexicano, ¿sí? Y los que se sintieron más ligados con la antigua metrópoli, con España. Eso fue el caso de él. Bueno, este es un panorama que nos va a ofrecer las guerras de emancipación iberoamericanas. Después tenemos un México independiente, que es el que le va a tocar a conocer a ella, pero convulso. Es decir, que estamos en el México del federalismo, del centralismo, estamos viviendo un México en que, igual que en España, hay lo que se llama baile constitucional, distintas constituciones, distintas formas de gobierno, ¿sí? Unos Estados Unidos que en este momento están ejerciendo la primera etapa, que es el expansionismo territorial, ¿sí? Después, pero mucho después ya vendrá la época imperial, pero aquí es el expansionismo territorial y a ellos les va a tocar desde Washington, ya como pareja, les va a tocar ver, y a eso le he dedicado también otro libro, la guerra de conquista e invasión, que fue traumática para México, de 1846 a 1848. Entonces, este es el panorama. Una Rusia, ¿sí? La Rusia de entonces, enemiga a muerte de los gobiernos constitucionales. Unos Estados Unidos en expansión territorial, ¿sí? Una España decadente, porque ha perdido su gran imperio, solamente le quedan Cuba, Puerto Rico y Filipinas, pero el gran imperio continental ya lo perdió, ¿sí? Una Gran Bretaña que es pues la parte más avanzada del capitalismo financiero, industrial, fue la cuna de la... Entonces, en ese contexto, ¿sí? Pues nace esta dama. Ella es escocesa, ¿sí? Ella nace en 1804, ella es presbiteriana y hasta 1838 contraerá matrimonio con don Ángel Calderón de la Barca, que era en ese momento ministro de España en Washington, en Estados Unidos. Y después, casi inmediatamente al año del matrimonio, se van a trasladar a México y que él va a ser el primer embajador, ¿sí? Que envía España a México. Y de ahí nos escribirá
este maravilloso libro, que no es este, ¿sí? Un maravilloso libro que se llama La vida en México durante la residencia de 2 años en este país, en que, entre otras cosas, nos relata lo que el maestro Vergara nos explicó, ¿sí? Sus viajes aquí a Huasca y demás, y también, pues recordemos que entonces había intolerancia religiosa en México, desde tanto la Constitución Federal que estamos celebrando este año, ¿sí?, de 1824, como la Constitución Centralista, decían que la única religión que podía existir en este país, ¿sí?, era la religión católica, apostólica y romana, y que el público la tiene que, el pueblo la tiene que profesar y el gobierno la va a proteger. Entonces, ese es el primer contacto que tiene ella. Ella veniendo desde Escocia, que por cuestiones de quiebras económicas, tuvieron, no es que fueran muy ricos, pero tenían un buen pasar. Los Ingalls, así se pronuncia, bueno, tenían un buen pasar, pero les fue mal, y su padre y con toda su familia tiene que ir a Normandía, a Francia, y después se vienen de profesores, ¿sí? Muere él y se mueren de profesoras a Estados Unidos. La hermana, la madre, que debe haber sido una señora muy matriarcal, muy mandona, ¿sí? Y muy lideresa, ¿sí? Entonces ella maneja a sus 4 hijas. Y hubo hijos, sí, pero se les murió. Un hijo mayor murió en una aventura en el imperio colonial británico, en la India. Bueno, murió no crean que de una forma heroica, le dio fiebre y se murió, ¿sí? Bueno, pues sí, no fue así que en un combate o algo así, no. Es decir, le dio pues sí, en un lugar en que las condiciones climáticas eran muy malas, pues sí. Entonces ya quise darles primero todo eso. Ahora, me pregunta el maestro Vergara, mi querido amigo José y compañero, ¿sí?, de Mesabanco y demás, me pregunta qué me llevó a publicar esto. Pues fueron varias motivaciones, no puedo decir una, voy a decir varias, ¿sí? Primero, que el libro no era conocido. El libro, así como el libro de La vida en México, si bien cuando llegó a México, ese libro se publicó en 1843, y a finales de este año llegaron algunos ejemplares, pero el libro no gustó aquí. ¿Y por qué no gustó aquí? Pues porque ella era muy irónica, ¿sí? Era muy irónica y se burlaba de muchas cuestiones, muchas costumbres mexicanas. También les dolió mucho. A ver, tomemos en cuenta que entonces era presbiteriana, entonces su contacto en un país, pues en que las ceremonias religiosas eran, sí, pero todavía con más fasto, eran pues muy grandiosas y demás, pues evidentemente tomamos en cuenta qué significa el presbiterianismo. El presbiterianismo no es de los anglicanos que vinieron aquí, el presbiterianismo viene de Calvino, ¿sí?, de Juan Calvino. Entonces, el presbiterianismo es una rama extrema del protestantismo, es decir, que ellos creen en la predestinación, ¿sí?, mientras que Lutero dice el justo se salva por la fe. El calvinismo es mucho más estricto, mucho más radical. A esa rama pertenece ella. Y también, si bien es muy paternalista, diríamos ahora, ¿sí?, cuando se refiere a nuestros pueblos originarios, si es muy paternalista cuando se refiere ante los pueblos originarios, sí, pero en cambio es muy sardónica cuando se refiere a las clases populares citadinas de la Ciudad de México, lo que entonces se llamaba en una forma pues clasista, ¿sí?, léperos, ¿sí? Ahí es muy dura con ellos. Sin embargo sí demuestra mucha simpatía, compasión hacia los indígenas. Pero donde es más afilada ella, es
y es contra los militares de la época, pues unos militares pretorianos, hay que decir, que hacían golpes de estado, bazonadas y demás, pero es más dura, ¿sí? Pues con la clase superior, ¿sí? Y es especialmente dura con las mujeres. Dice que las mujeres mexicanas de aquella época, que nunca las vio con un libro, ¿sí? Que no fuese el libro devocionario, el libro para sus oraciones, pero que nunca tenían un libro ni siquiera una novela y demás. Es muy dura contra ellos y ridiculiza su forma de vestir, en fin. Entonces el libro en su momento pues no fue bien acogido. Tuvieron que pasar 100 años, 100 largos años, ¿sí? Hasta 1921, ¿sí? En que pues una persona también muy ligada aquí al estado de Hidalgo, ¿sí? Don Manuel Romero de Terreros y Vinén, ¿sí? Marqués de San Francisco, ¿sí? Heredero de don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, ¿sí? Bueno, él hace la primera traducción y de aquí empezamos con ciertas dificultades de la vida en México. En primer lugar le ponen marquesa, espérame, ¿sí? Es como si José y yo, cuando estudiábamos, ya nos hubiéramos dicho de licenciados o doctor, pues no, o sea, no, es decir, como si ya entre ustedes se dicen maestro, bueno, como cariño está bien, ¿sí? O maestro, sí, pero todavía falta, ¿sí? O todavía no son directores de una escuela ni demás. Bueno, a ver, ese título, ¿sí? Lo adquiere ya viuda, ya muy viejita, ¿sí? Y es una compensación, pero es otro momento histórico, entonces hay que ir por partes. Bueno, pero a ver, concretamente este libro que me llevó a publicarlo, y fue un trabajo arduo, sí, ya lo dijo el maestro Vergara, ya lo dijo, pero fue un trabajo arduo, porque si bien existía esa traducción que hace un señor que se llama Don Ramiro, por eso hay una parte del prólogo en que yo le puse una historia de anónimos, ¿sí? ¿Y por qué una historia de anónimos? Bueno, en primer lugar, ¿por qué ella, al publicar el libro que se llamaba originariamente Die Attaché en Madrid, ¿sí? Die Attaché en Madrid, después lo traduzco, Die Attaché en Madrid, or Sketches of the Court of Isabella II. Bueno, ya no voy a dejar de hablar en inglés. A ver, sería el agregado diplomático en Madrid, ¿sí? Viñetas de la corte de Isabel II. Así sería, fue el título original y con eso se publicó, pero incurrió ella en lo que llama el gran escritor Octavio Paz, ¿sí? Octavio Paz, pues que no solamente uno lo conocen como poeta, y otros lo conocen pues como ensayista, ¿sí? Pero hay una faceta de Octavio Paz que fue un gran biógrafo, ¿sí? Sí, es un gran biógrafo. Su libro Sor Juana o las trampas de la fe tiene todo el rigor histórico que se pueden imaginar, pero al mismo tiempo es un libro sumamente ameno, ¿sí? Sumamente ameno, y en este libro, que es vaya que sí es complicado el personaje y la época, el barroco y demás, no es nada fácil entrar en la forma de pensar, pero así como él dijo que lo que cometió el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, que al publicarle el folleto, que él lo tituló La Carta Atenagórica, él le contesta con otro firmándose, Manuel Fernández de Santa Cruz firmándose como Sor Filotea de la Cruz. Y por supuesto que no existía, ¿sí? Y a eso le llamó Octavio Paz travestismo literario. Es decir, que aquí no es el caso de los seudónimos, sino que es intencionadamente, ¿sí? Que hace esto por
por broncas que tenían los grandes príncipes de la iglesia, ¿sí? Como las siguen teniendo hasta ahora, ¿sí? Así como hay grilla en el gobierno y demás, en cualquier gobierno, pues en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica, ¿sí? También hay grillas entre los grandes prelados. Aquí hay una grilla que se traían contra Aguiar y Seijas, ¿sí? Que era el arzobispo de la Ciudad de México. Bueno, entonces ella incurre en esto. Ella hace creer que el libro, ya les dije el título, ¿sí? Que el libro lo escribió un joven diplomático alemán, ¿sí? Lo cual no es cierto, ¿sí? Y basta, aunque ahora está muy de moda los temas de género, ¿sí? Pero basta empezarlo a leer para decir, esto no lo escribió un hombre, un hombre del siglo XIX, no lo escribió, basta empezarlo a leer, ves que como te describe que cómo estuvo el baile, cómo estuvo los atuendos y demás y todo, le brota, aunque sé que ahora son conceptos en revisión, pero pues le brota lo femenino, está claro, le brota lo femenino, es decir, no es creíble, pero como lo hizo tan cuidadosamente, ¿y por qué tuvo tanto cuidado? Pues porque era una señora del siglo XIX, porque estaba muy ligada a su esposo, y su esposo había escalado toda la carrera diplomática, toda. Empezó del cargo más humilde que se puedan imaginar, como encargado del archivo, ¿sí? Del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en España se llama Ministerio de Estado, ¿sí? El ayudante del archivero, o sea, lo más humilde que se puedan imaginar, y fue escalando todo a través de muchos años y de mucho trabajo y de ser un hombre que tenía una enorme facilidad para las lenguas, unas voluntarias y otras forzadas, fue escalando pero difícilmente a lo largo hasta llegar primero a ser ministro plenipotenciario en Estados Unidos en 3 ocasiones de España y el primer enviado en México. Entonces, ¿cómo culminó su carrera política? Ya casado pues siendo lo que aquí llamaríamos secretario de Relaciones Exteriores, ministro de Estado. Entonces, ella es la esposa de él, ¿sí? Y si bien son derribados por la revolución que ocurre en España en 1854, pues ellos saben, que es increíble cómo se parecía la política española, bueno, el quehacer español al que pasaba aquí en México. No, hay muchas similitudes. Finalmente, pues nosotros éramos un país en formación, pero España tuvo muchos problemas en ajustarse al liberalismo y tuvo guerras espantosas, las guerras carlistas, y no fue nada fácil. Pero bueno, ella sabe cuándo escribe el libro, pues justamente cuando ha pasado la revolución del 54, 1854. ¿Y de dónde escriben? Ellas están en París, ¿sí? Están ellos en París en condiciones bastante modestas porque han salido huyendo de España. ¿Y por qué salieron huyendo de España? Pues porque vino una revolución que tuvo un carácter popular. Primero fue militar, pero luego fue popular, es decir, se levantó el pueblo de Madrid con escenas que a ella la dejaron horrorizada. Hasta ese momento había sido muy paternalista y muy complaciente y demás. Si me paso, me dice usted, ya córtele, o me paso un papelito y demás. Sí, porque te lo agarro el micrófono y no lo suelto. Bueno, bueno, a ver, sus libros los hace, los dos grandes libros que publicó, ¿sí? Quitando un folleto que le llevó muchos problemas, siendo muy jovencita, siempre se caracterizó por ser muy observadora y muy crítica, ¿sí? Observaba, criticaba y todo eso. Únicamente se muestra muy servil, ¿sí? Ante Isabel II y
y la reina madre, María Cristina, ahí sí es muy servil, pero fuera de eso, no se le escapa ni el esposo de María Cristina, al cual ya, bueno, este matrimonio, esta señora que había enviudado de Fernando VII, a los 3 meses se encontró galán, y bueno, pues ahí se consoló, ¿sí? Bueno, sí, y después, bueno, ¿cómo le hacen porque entonces no había en ninguna, bueno, en Estados Unidos sí, pero bueno, ni en México, España existía matrimonio civil, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen para componer aquel asunto? Pues a un joven seminarista, rápido lo hacen que lo ordene, ¿sí? Pues para que los case a las 12 de la noche y demás. Un matrimonio clandestino, evidentemente. Bueno, todo eso lo va a omitir y son puras virtudes lo que tienen ellos. Pero sí se le va diciendo que ese marido que tiene un tipo calaveresco. ¿Qué es calaveresco? Pues como, ¿qué podríamos decir? Pues como un hombre pues medio transero, ¿sí? ¿Qué diría? ¿Cómo? Sí, transero y vividor, ¿sí? ¿Ya? Vividor, transero. Ah, por supuesto, sí, por supuesto, digo, no, por supuesto, digo, una persona en esas circunstancias tenía que buscar a alguien más joven que ella, pues sí, pues sí, a ver, entonces escribe el libro, primero pone, pues eso, que fue un diplomático alemán y que supuestamente el libro fue traducido del alemán al inglés, todo eso es mentira, y todo eso es mentira, pero lo hace tan bien, que, claro, seguramente asesorada por su marido, ¿sí? Porque dicen, porque el libro de México rápido lo identificaron, ahí firmó con Madame C. de la B, ¿sí? Entonces rápido la identificaron y sabieron de qué se tratara. Que ese libro en inglés fue un super bestseller, lo que quisiéramos todos los que escribimos, ¿no? Que un libro nuestro se supervendiera. Eso fue un super bestseller porque se publicó al mismo tiempo. Bueno, en primer lugar tuvo muy buenos padrinos. En Estados Unidos tuvo a William H. Prescott, que fue, pues, era un hombre muy reconocido como historiador y de un grupo muy sofisticado de Boston, ¿sí? Había escrito sobre la conquista de México, sobre los reyes católicos. Era un hombre muy, muy relacionado en el mundo editorial. Ese es su padrino norteamericano. Y su padrino británico, ¿sí? Es un escritor, ¿sí? Sí, se nos olvidó, ¿sí? Es un escritor que aquí lo debo de tener, sí, porque para que ya ve que de tanto hablar también se olvida, ¿sí? Bueno, bueno, a ver, ayúdenme por favor. ¿Quién? En la página 22. ¿22? ¿Sí? Ajá, ¿sí? ¿Sí? Es el que escribe mucho sobre los niños huérfanos y demás, ¿sí? Bueno, en fin, ya saldrá. Tuvo muy buenos padrinos, ya el padrino británico, porque la edición en inglés tuvo más éxito allá, ¿sí? Más éxito en Gran Bretaña, se edita el mismo año, en 43, ¿sí? Se edita en el 43 y allá va a obtener una segunda edición en 47 y luego una edición abreviada en el 52. O sea, fue un libro que se vendió
a raudar. Muchos lo hicieron por efectos pragmáticos. O sea, la decisión de Estados Unidos, ¿quién la adquirió más? Pues resulta que lo adquirieron más los militares norteamericanos, ¿sí? De West Point, no los soldaditos. Los soldaditos que venían de voluntarios eran analfabetos completamente, ¿sí? No, pero los militares de carrera, pues los de West Point, ellos lo hacen. ¿Por qué lo compran? Porque como va describiendo todo el camino de Veracruz acá, pues les sirve para fines estratégicos, ¿sí? No lo hacen por un afán cultural, sino que saben cómo te va describiendo de cómo están las distintas hostales, postas, ¿sí me explico? ¿Sí? Restaurantes, lugares, bueno, pues para eso les sirve a ellos. Bueno, en cambio este libro, que en su edición original, pues pasó hasta cierto punto desapercibido porque tuvo mucha competencia. En primer lugar, había muchos libros sobre España, bueno, no muchos, pero había varios libros sobre España. Venía anónimo, y el hecho de enmascarar a tanto personaje con una X, ¿sí? A tanto personaje, incluso en lugares pues, como Barajas, donde está el aeropuerto actual, ¿sí? De Madrid, pues también le pone X o lo pone así. Bueno, pues eso contribuyó a que el éxito, yo no sé exactamente qué haya tenido, lo que sí les puedo decir que nunca se publicó, nunca hubo una segunda edición en inglés, ¿sí? Y también no le ayudó las malas circunstancias. En Estados Unidos, cuando se publica, está en lo que se llama en inglés the impending crisis, que es como la crisis inminente, porque Estados Unidos está a punto, ya está al borde de que estalle su terrible guerra civil, la guerra de secesión, y es en ese momento cuando se publica el libro. Entonces, el hecho de que pues tiene un tono aristocrático y demás y todo eso, pues probablemente eso contribuyó. Y pasaron los años, 50 años después, este coronel, teniente coronel, que era de un grupo muy, pues, de élite del ejército español, que es el arma de artillería, en que era una formación muy estricta los que tenían los miembros del arma de artillería. Eran en primer lugar 7 años de estudio, muy intensos, con una disciplina espartana, ¿sí? De levantarlos a las 6 de la mañana. Estaban en Segovia, que es un lugar gélido, pero gélido, no, Pachuca se queda nada, no, ahí es gélido, pero así de congelarse. Los hacían bañarse a esa hora, ¿sí? Con agua fría y pues una disciplina férrea, ¿sí? Férrea, aparte de que los formaban como ingenieros, ¿sí? Es decir, tenían que conocer no nomás un cañoncito, sino todo lo que fuera el arma de artillería, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa traducción, ¿sí? Esa traducción que hizo, salió publicada, pero nuevamente anónima. Y aparte, don Ramiro, él es Cristóbal de Reina y Maza, y se pone don Ramiro. ¿Por qué? Pues porque tal vez, ahí sí el caso era porque tal vez pensó que sus jefes, en un lugar pues como el arma de artillería, pues que sería mal visto que el señor se dedicara a traducciones. Entonces, segundo anónimo. Y bueno, pues esta autoría va a ser descubierta a lo largo del siglo XX y finalmente en un artículo publicado en 2011, ya en el siglo XXI, por una autora norteamericana. Entonces, yo consideré que el título original no nos iba a decir nada, entonces yo lo cambié, ¿sí? Yo, como editor, ¿sí? Lo cambié, revisé cuidadosamente la traducción, como dijo y pues eso es la primicia que ofrezco. Es un libro que les puede decir, bueno, bueno, yo soy a veces incomprendido. Bueno, soy sonorense y no escribo historia de Sonora. Soy mexicano, sí escribo historia de México, pero sí escribo mucha historia de
de relaciones diplomáticas, como dijo, de Estados Unidos, de relaciones de México con España, ¿sí? Relaciones de México con Gran Bretaña, con Francia, pero pues ahora ya me he metido en las cuestiones biográficas y don Ramiro, ¿sí? Me ha llevado a estudiar la historia militar. Y bueno, lo que se ofrece es algo pues que trato de recuperar a esta persona excepcional que fue Francis Erskine Ingalls, Madame Calderón de la Barca, ennoblecida tardíamente como Marquesa Calderón de la Barca. Muchas gracias. Pues primero que nada, doctor, agradecerle por esta exposición y pues bueno, para ir cerrando con esta actividad, esta primera actividad de nuestra Semana de la Ciencia y la Tecnología, pues bueno, abrimos el micrófono brevemente para preguntas, comentarios por parte de ustedes hacia el autor. ¿Alguien se anima? Anímense, por favor. Miren, en mis largos años de docencia en distintas universidades y demás, siempre les digo a mis alumnas y alumnos y alumnes ahora, ¿sí? Que no hay pregunta tonta, ¿sí? Sino profesores ignorantes, ¿sí? Está claro. No hay pregunta, por sencilla que sea, muchas veces desde la sencillez, ¿sí? Pues, a ver, para ustedes que están estudiando para ser docentes o directivas de instituciones, hay que tener lo sencillo, es una prueba no de tonto, es una prueba de ganas de conocimiento. Y el conocimiento no se adquiere con dos cosas: humildad de lo ignorante que somos, pero lo ignorante se cura si quieres, ¿sí? Si quieren. ¿Cómo se cura? Pues con buenos maestros, con buenas maestras, ¿sí? Y leyendo, ¿sí? Leyendo, pues absolutamente que no me va a llegar el Espíritu Santo y te va así, ¡pum!, ya se te va a quitar, no, pues leyendo. Entonces, por favor, quisiera que el público se animara a hacerme cualquier tipo de preguntas y yo con mucho gusto espero poder, y si no puedo, pues lo diré también humildemente, no puedo contestarle eso. ¿Sí? Bien. Gracias. Una pregunta que aquí lo tenía apuntado, pero olvidé hace un momento durante mi intervención. A lo mejor es muy atrevido lo que voy a preguntar, el comentario también que voy a hacer, pero me da la impresión de que si Madame Calderón de la Barca no hubiera tenido la oportunidad, a lo mejor no es la palabra correcta, si no hubiera tenido su matrimonio, si no hubiera sido esposa de Ángel Calderón de la Barca, se hubiera dedicado a escribir estos dos libros. Yo pienso que, como tú lo mencionas en un principio, en el momento en que ella contrae nupcias con Ángel Calderón de la Barca, ¿sí?, lo va a llevar a conocer el ámbito diplomático que se viene desarrollando en España, ¿sí?, y en México, y esto es lo que le va a dar a ella las herramientas y la información necesaria para poder escribir estos dos libros. Y bueno, nosotros conocemos ampliamente no sé por qué te estaba dando las hojitas, ampliamente la vida en México, pero este libro no. Esta es una edición que podríamos considerarla príncipe en este momento aquí en México. ¿En español? En español. Y en España, ¿qué es lo que sucede con esta obra? A ver, es muy interesante. Bueno, en primer lugar, José, tú como historiador, ¿sí? Sabes que los historiadores no podemos manejarnos en el IF, ¿sí? Si
yo no hubiera estudiado en España, si no hubiéramos sido compañeros en la UNAM y todo. No, pues es que lo fuimos, ¿sí? No podemos, los historiadores, eso es un tema de los filósofos, tal vez, ¿sí? El hablar de un universo, y de los sociólogos, que pueden hacer un universo de qué va a pasar con el gobierno de la doctora Sheinbaum. Pues nosotros no, los historiadores estudiamos el pasado, no somos profetas, ¿sí me explico? No somos profetas, no podemos inferir que va a pasar esto, no, estudiamos el pasado. A ver, sí es muy interesante, a ver, según los Fisher, que son los grandes biógrafos de ella, sí desde muy joven había escrito 2 novelitas, ¿sí? Pero no se había atrevido a publicarlas, ¿sí? Sí, no se había atrevido a publicarlas. Ahora, es interesante la pregunta de don José Vergara, porque, a ver, si le sumamos, en México vivió 2 años, ¿sí? Y si le sumamos, ya como esposa de él, pues ¿cuántos años vivió en Washington? Pues son 11, primero 1 año y luego otros 9 consecutivos, pues 10. ¿Por qué no escribió ningún libro sobre Washington? Porque era una ciudad muy aburrida. ¿Cómo era Washington de entonces? El Washington de entonces, Washington, sí, pues era un lugar lleno de pantanos, ¿sí? No es el Washington actual, un Washington vacío, ¿sí? Con una vida, pues, muy for a while, como diría los. ¿Por qué? Porque no vivían ahí, llegaban los diputados y todo, llegaban a hoteles y terminaba la sesión del Congreso y se iban, ¿sí? Vivía el cuerpo diplomático, sí, el cuerpo sí vivía ahí, pero no tenía la majestuosidad de lo que había sido la muy noble, muy leal e imperial Ciudad de México, ¿sí? Entonces, por eso lo escribe. A ver, le escribe de lo que le llama la atención. Recordé, a ver, su primer contacto con el mundo hispano indígena es en México, ¿sí? Eso le llama, porque para ella eso es algo exótico, viene desde el norte de Escocia, entonces para ella es algo exótico, le llama la atención todo, desde las corridas de toros, ¿sí? Que ahora están en Solfa, ¿sí? Pero creo que en Pachuca no, ¿sí? Pero le llama la atención todo, es decir, pues como son las comidas aquí, le llama la atención, alaba mucho el pulque, ¿sí? Que dice que al principio le daba asco, pero que después se volvió gran aficionada al pulque. Entonces, sí me explico, todo lo exótico, las costumbres, cómo duran las visitas que nunca se acaban, todo eso, ¿sí? Le llama mucho la atención. Y como lo escribió eso con cartas a su familia, fue Prescott, ¿sí? Quien la convenció de que esto podía ser publicado, así como La vida en México. Originariamente eran cartas que escribía a su madre, a sus hermanas, a sus amistades, sobre todo madre y hermanas, porque es una familia muy muégano, una familia muy unida, lo de las Ingalls, ¿sí? Entonces, se está comunicando y eso constituye el libro, ¿sí? Y también hay que decir otra cosa, ¿sí? También hay que decir otra cosa, que don Ángel fue cesado. ¿Qué significa cesado? Pues es una forma que tiene la burocracia española, creo que no la tiene la mexicana, que es que no es destitución, sino que cesas en el cargo que tenías. Y por el gobierno, en todo el baile de gobierno fue cesado. Y se van después de que es cesado aquí. Todavía se quedan 5 meses viajando hasta Michoacán y Pátzcuaro y todo eso. Pero finalmente pues se van de aquí, pasan a Cuba y van a Boston. Y ahí ese año los dos se dedican a escribir, ¿sí? Él dando a la luz una traducción de una historia universal en 4 volúmenes y ella a escribir el libro en México. Entonces, también son cuestiones, ¿cómo les diré? Pues había que vivir de algo, ¿sí? Y él no está cobrando la cesantía. ¿La cesantía qué significaba? Pues que si una persona tenía un salario, ¿sí? Un salario X,
cuando lo declaraba, si tenía un salario, por decir algo, el salario que tenía aquí era bastante bueno para la época, 200,000 reales al año, ¿sí? 200,000 reales al año era una cifra, no para hacerse millonario, pero para tener un muy, muy buen pasar, para vivir desahogadamente. ¿Y qué significaba la cesantía? Pues que recibiera la tercera parte, 33,000 o algo así, ¿sí? No, 200,000, no, sí, como 33,000 pesos, ¿sí? Pero le ponían como condición que regresara a España, ya no quiso regresar, ¿sí? No quiso regresar hasta que viniera un gobierno que lo favoreciese a él. Claro que después se encargó de cobrar todo, ¿sí? Todo, se encargó de cobrar todo. Entonces, pero en ese momento tenían urgencias, está claro. Entonces, por una parte, él publicando la Historia Universal y ella publicando La Vida en México, ¿sí? Pues era un ingreso que a ella le fue muy bien, muy requete bien con esto. Pero también está, pues, el asunto de la época, las costumbres de la época, que ya les dije que era las mujeres que escribían, pues, ¿sí? Diarios personales, o el diario personal, ¿sí? Y pues algunas se animaban a escribir novelas, y pues el mundo estaba muy vetado para ellas. Pero sí, pues tuvo mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos por cuestiones pragmáticas, porque lo compran los militares, ¿sí? Los militares de West Point, insisto. Y en Gran Bretaña, pues tuvo mucho éxito editorial. O sea, ¿y eso qué significa? Pues que le reportaba regalías, sí está claro. Entonces, si al correr de los años, cuando regresan a Washington en 1844, pueden llevar un lujoso tren de vida, pues no solamente es por el salario de don Ángel, ¿sí? Sino por las regalías que está recibiendo ella. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Por las regalías que está recibiendo de los libros. Las regalías bueno, ahora ya es muy difícil que te las den, ¿sí? Pero antes, ¿qué quiere decir? Que este libro mío que está publicado por una editorial Bonilla, que se supone que por cada libro que se venga un porcentaje me dan, y pues me lo dan cuando quieren, está claro. Pero en el siglo XIX eran más derechos en eso, y permitía, pues las regalías, cuando un libro se vendía mucho, pues permitía pues una renta, ¿sí me explico? Un ingreso adicional, y por eso hacen también los dos libros, ¿sí? Por eso digo, e incluso este que fue publicado originalmente como en la Taché, pues también es otro exilio que tiene, el que está en París del 54 al 56, ¿sí? Pues ahí, mientras ella no solamente, también publica una biografía de San Felipe de San Ignacio de Loyola, ¿sí? Una traducción de un sacerdote italiano. Entonces, eso lo hacen por sobrevivir primero, ¿sí? Entonces, no sé si con eso contesta su pregunta. Sobrevivir, pero lo que no se da cuenta Madame Calderón, ¿sí? O no quiere darse cuenta es que tiene muy buena pluma, ¿sí? Que tiene muy buena pluma. Pero creo, eso ya es una interpretación muy personal, que hasta se tiene como miedo a sí misma, ¿sí me explico? Miedo, es decir, no había, como no estaba consolidado la profesión, claramente, ahora sí, pues claramente, ni modo que tenga miedo en publicar Elena Poniatowska, ¿sí? Ni tantas escritoras mexicanas actuales, y de todas las tendencias políticas, Emma Godoy en su momento, las grandes escritoras que ha habido, en fin, ustedes tendrán muchos nombres, pero ella tal vez se cohibió, pues pienso yo que se cohibió, pero sí podía haber sido en otro ambiente pues una gran escritora, pero nunca dejó de trabajar, casi nunca dejó de trabajar, porque también ejerció, ella había sido maestra, pero ejerció un trabajo muy difícil de 1861 a 1868, que es ser tutora de la infanta Isabel.
¿Y por qué es muy difícil? Porque si es difícil, y todo el mundo los que estamos aquí, que hemos enseñado, pues si yo no, por esa experiencia, por supuesto que yo no he pasado, ¿sí? Pero si es difícil enseñar pues a gente normal, ¿sí? Pues imagínense ser un institutriz o tutor de una princesa real, ¿sí? Que suelen ser gente muy caprichosa y demás, pues creo que es un trabajo muy arduo, ¿sí? Ella no se queja porque le pagan muy bien, por supuesto, ¿sí? Pues sí, pero, y vive en el Palacio Real, ¿sí? Pero, digo, tal vez ese tipo de cosas, seguramente, aquí mis colegas no me pueden dejar mentir, muchos dicen, no escribo porque, no escribo porque tengo mucho que enseñar. Bueno, pues yo también he tenido mucho que enseñar y al mismo tiempo, pues tienes que escribir, ¿sí? Bueno. Ahora, no sé si el público, por favor, sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy de la licenciatura en Administración Educativa, en 7º semestre. Y mi primera pregunta, aunque al parecer creo que ya un poco la contestó, es ¿cómo ella pudo escribir el libro si en ese tiempo era prácticamente imposible escribir ese libro? ¿Son 3 preguntas? No, una por una. Ok. Luego se me olvida. Perfecto, sí. Usted puede hacerme 20, pero una por una. Perfecto. Primero, a ver, ya le dije, ¿sí? En el primero, ¿sí? En el primero cuenta ella, ¿sí? Cuenta ella con incluso un prologuito, bueno, un prefacio de una página, lo escribe Prescott, ¿sí? Lo escribe Prescott. Y, dijéramos, tiene ese patrocinio, ¿sí? Y enmascara el nombre, pero muy así, porque se pone Madame C. de la B, ¿sí? Bueno, eso es una, ¿sí? Y el segundo, pues supuestamente es un diplomático alemán que vivió un año en Madrid. Entonces, así pudo publicar, ¿sí? Pero, por ejemplo, el panfleto que escribió en 1831, 32, ¿sí? Pues los que salió en forma anónima. Ahora, los que siguen, ¿sí? Bueno, la segunda es… Sí, ¿le quedó claro mi sí. respuesta? Ajá. Sí, dígame. Gracias. El segundo es el libro original, ¿en dónde se encuentra? Muy bien. El libro original, sí, se encuentra en distintas bibliotecas de Estados Unidos, sí, y me imagino que el libro original, no crea que yo me hice del libro original, no. Del libro original, yo la primera ocasión en uno de mis viajes a la biblioteca del Congreso, de ahí empecé a fotocopiarlo. Y después fui y ya no aparecía. Porque en una biblioteca y de ese tamaño, ¿sí? Con que un bibliotecario o un empleado, cualquiera, lo ponga en otro número, pues se te pierde. Esto lo sabe muy bien mi amigo José. Pues si no lo colocan en su lugar, por eso usted verá que no sé cómo funciona la biblioteca de esta universidad, ¿sí? Pero muchas veces dicen no lo coloque porque que sea el bibliotecario el que lo coloque bien. Pues lo consulté otra edición que pude encontrar en la Catholic University of America, la Universidad Católica de Estados Unidos, que está también en Washington, y ahí encontré el libro original. Entonces, entre lo que fotocopié en una, fotocopié la otra, y pues todo pues lo describo aquí. Fueron años de trabajo de captura, primero en inglés, capturar la traducción de don Ramiro y luego hacer los cotejos correspondientes. Mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo, pero pues mucha satisfacción después. ¿Sí? Sí, gracias. Y bueno, nosotros como pedagogos, Sí. ¿en qué nos aportaría su libro? Bueno, a ver, es muy interesante esta pregunta. A ver, creo, y eso sí lo hago ver en mi prólogo, ¿sí?
mi prólogo, les aportaría, ¿sí?, cómo era la educación, ¿sí?, tanto en Gran Bretaña o en Escocia como en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, cómo era la educación para señoritas, ¿sí? Sí, es decir, cómo se concebía, ¿sí?, qué debía de saber una señorita, ¿sí? Es decir, que si debía de saber bailar, ¿sí?, danzar, cantar, tocar el piano, el arpa, cualquier instrumento, ¿sí? Aprender francés, ¿sí? Ya, y por supuesto manualidades, es decir, pues, ¿qué les aportaría? Pues, sin embargo, ¿sí?, a ver, eso parece pues como una educación muy tradicional o muy aristocrática y todo. Sin embargo, lo dice mucho cuando critica aquí, cuando está en México, ¿sí?, en el otro libro de La vida en México, nos describe cómo funcionaba el Colegio de las Vizcaínas, ¿sí? Y contra lo que se cree, el Colegio de las Vizcaínas fue el primer colegio laico, ¿sí?, en México. Es decir, no anticlerical, pero el primer colegio que no está regido por ninguna orden religiosa, ¿sí?, por señoritas que eran las maestras, ¿sí?, y pues sí, con una forma muy estricta, y tienen un muy buen patronato, ¿sí?, que son un grupo de españoles, sobre todo vascos, ¿sí?, en que lo tienen. Entonces, ella lo recorre, no da clases porque era la esposa del embajador, ¿sí?, pero sí tiene esas partes, y después, aunque no nos relata muy bien, ¿sí?, no nos relata muy bien, eso nomás así lo exhibe, pues cómo era la educación de una infanta, una princesa de España, ¿sí? Es decir, híjole, no lo describe ella, pero sí me imagino que debe haber sido difícil, ¿sí? Difícil desde, pues, quererlo someter a una disciplina, ¿sí? En el caso particular de la infanta Isabel, al parecer, de la infanta, que fue muy diferente a Isabel II, que estuvo muy dirigida por el padre Claret, que después será canonizado, San Antonio María Claret, sí parece que le hicieron muy disciplinada, ¿sí? Pero tuvo que enseñar al príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XII, y ese era muy traviesito, sí está claro, ¿sí? Muy travieso y muy precocito, ¿sí? También, ¿sí? Entonces, ¿cómo lidió con eso? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero decir, sí incurrió en el mundo de la educación y digo, fue maestra en distintos lugares, y sí nos puede dar una idea, sí, parcial, por supuesto, pero no es ajena al mundo de la docencia, ¿sí? Muchas gracias a usted. Gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos días, con su permiso, presidente. Giovanni Aguilar, de primer semestre del IE. Preguntarle si habrán existido algunas condiciones, quizá desde su contexto de la escritora, incluso personales, que hayan favorecido, pues, que haya sido de gran popularidad, como nos mencionaba, que fue, no sé si existió alguna condición que lo haya favorecido. Bueno, a ver, pues curioso, sí. A ver, en la vida en México, pues por ejemplo, hay retratos muy buenos, bueno, no retratos así, ¿no? Ya saben, descritos, ¿sí? Hay unos muy buenos sobre Santana, ¿sí? Hay unos muy buenos sobre Santana, sobre Bustamante, ¿sí? Sobre Anastasio Bustamante, sobre los hombres importantes, Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante, ¿sí? Hay eso. Y en el caso de España, creo que, como volviendo al tema de maestra, su mejor obra humana, no libro,
fue la formación que le impartió a la infanta Isabel, que va a ser más conocida como la Chata, ¿sí? Así le van a conocer. Es una mujer que va a ser muy, muy popular en Madrid y que va a vivir mucho, hasta 1931, ¿sí? Va a vivir mucho. Sí logró, porque bueno, Madame tenía muchas virtudes, ¿sí? Y otros defectos, como todos los seres humanos, pero entre otras virtudes que era una, pues, ¿qué les puedo decir? Es un mundo que me queda a mí un poco lejano, la verdad. Está más cercano mi sobrino nieto a ello, ¿sí? Ella era una gran especialista en tocar el arpa, ¿sí? Y eso, el arpa, ¿sí? Que yo no me imagino que debe ser difícil, pero alguien me lo dirá, ¿sí? Digo, ahí no es mi campo fuerte la música. Sí logró influirle a la infanta Isabel, ¿sí? El gusto por la música y protectores de los músicos, ¿sí? Después, pues, los cuadros, pues, de las personas, pues tienen algo de subjetivo, ¿sí? Si me explico, de subjetivo quiero decir, primero, cuando recién desembarcan en Veracruz, estos los primeros días de diciembre de 1839, cuando desembarcan, cuando viene ya de embajador de México, de España en México, pues se desvían, aunque el presidente es Anastasio Bustamante, se desvían para ir a Manga de Clavo, para conocer a Antonio López de Fontana, que era el factotum de la política. Y ahí, bueno, se les sale, porque también las mujeres tenían que cuidar mucho eso, muchísimo. No podía decir, por ejemplo, very handsome men, no, eso ya es faltar el decoro, ¿sí? Dice, hombre de muy buen ver, ¿sí? Ya, sí, es decir, había pues este puritanismo y tenían que cuidar mucho, pues no solamente se tenían que cuidar ellas, porque estaba de por medio la vida, el buen nombre de su marido, ¿sí? Sí me explico, sí. Y esa es la primera impresión. Pero después, ya cuando ya su esposo ha dejado de ser embajador, pero siguen aquí en México, ve a Santana, ¿sí? En una ópera en el Gran Teatro, que estaba en la Ciudad de México, el Gran Teatro Nacional, ¿sí? Que el de Lorenzo de Hidalgo, sí. Ve a Santana y ahí como que se desencanta de él, ¿sí me explico? Se desencanta de él y dice, porque además todo estaba lleno de simbolismo. La ópera que se está exhibiendo es la ópera Belisario, ¿sí? Belisario, como saben ustedes, bueno, ¿quién fue Belisario? Pues fue uno de los grandes generales de Justiniano, un emperador del Imperio Bizantino, ¿sí me explico? Entonces, aquí hay el parangón, ¿sí? Que Santana se está comparando con Belisario, y como llega ahí con todo su estado mayor y todo el boato, protocolo y demás, y ya no es tan amable, con los Calderón, porque los Calderón ya están destituidos, ¿está claro? Ya no son nadie, ¿sí? Entonces, ¿sí me explico? Cómo, pues también eso, cómo actúan los seres humanos, que pueden ser, cuando llega al principio, pues sí, llega como embajador y bueno, él, y la que siempre fue muy amable fue su primera esposa de Santana, doña Guadalupe García de Santana. Y sí, pues cómo los agasajan, y un desayuno de 8 platillos y demás, y todo eso, ¿sí? Y ya después los ven en la ópera y apenas como que los saludan por quedar bien, ya me explico. Pero entonces ella ahí ya dice, ahí se ve la veleidad del poder y todo eso, ¿sí? ¿Sí me explico? Es decir, es un personaje fascinante, ¿sí? Alguien me ha llegado a decir, oye, ¿estás enamorado de Madame? Bueno, pues puede ser que sí, ¿sí?
Puede ser que sí, en todo caso es un amor platónico, ¿ya? Sí, muy bien. ¿Sí le contesté? Pues bueno, si no hay más comentarios al respecto, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a pedirle al el doctor Raúl va a obsequiar 2 ejemplares de su libro. Uno será donado a la biblioteca de la universidad y otro quiere entregarlo aquí. Entonces vamos a pedirle al doctor que les hiciera una pregunta a ustedes y el que la responda pues se puede llevar un ejemplar. Comentándoles que el libro de La vida en México se puede conseguir en la editorial Porrúa. Hay una edición económica que se llama La vida en México, de la misma autora, y pues bueno, puede conseguirse. Entonces, doctor, le pediríamos que hiciera una pregunta. Dijo el doctor que no iba a haber examen, pero bueno, siquiera una pregunta, ¿no? Y pues que se haga acreedor a este ejemplar y pues bueno, pueda disfrutar. Bueno, a ver, los que no ganen el premio, de todos modos, el libro va a estar en la biblioteca, pero no solamente en la biblioteca, dono el libro, ¿sí? Y otros 3 libros más de mi autoría. Estos van para la biblioteca. Y lo que dijo Eduardo, lo que dijo el doctor Eduardo, sí, que el libro de La vida en México tiene 2 ediciones, una muy de lujo, las 2 son de Porrúa, que se llama Biblioteca Porrúa, pero tiene otra muy económica, que está publicada en la edición sepan cuántos, ¿sí? Entonces, yo sé que los tiempos están mal y demás, pero si hacen un pequeño ahorro, dejan de tomar dulces o chuchulucos o dejan de fumar y todo eso, ¿sí? Adquirir el libro La vida en México. Y miren que yo parezco agente de Porrúa, no lo soy, ¿no? A Malaya que lo fuera, ¿sí? Pero estoy seguro que ese libro, ¿sí? Sí les puede servir mucho. Y pues es el más especial. Bueno, a ver, dicen que hago una pregunta, ¿sí? Bueno, a ver, es una pregunta muy dirigida a ustedes, ¿sí? Y sé que muchos son de primer semestre, ya lo dijeron, de segundo y demás. Puede ser ella, ello, él, cualquiera, el que levante. El que me pueda contestar, y si se lo va a llevar, ¿sí? El que me pueda contestar a qué pedagogo o pedagoga actual, bueno, no actual, que cualquier pedagogo o artífice de métodos de educación admira más y por qué. Admira más y por qué. Pero no nomás me van a decir el nombre. A ver, ¿usted se anima? Sí. A ver, no, dígame si se anima. Sí, gracias. Bueno, no sé si cuente como actual. ¿Cómo? No sé si cuente como actual, pero Amos Comenius, el padre de la pedagogía, por qué? Por su obra de didáctica magna, como todos los principios de cómo se fundamentan, el pegar incluso los pósters, imágenes dentro del salón, la exposición al ambiente, el que los alumnos puedan tener, el que el maestro esté más arriba de los alumnos para que lo puedan visualizar. Creo que me parecen principios muy como novedosos para su contexto, para su época. Y por eso. ¿De qué época es? Híjole, me quedo corto con el año. Si no me equivoco, todavía es de la época del conjunto con Lutero, por ahí de esos años, de 1500 y cachito. Siglo XV. Bueno, pues como no hubo más, pues él se
se lleve el premio. ¿Cuál es su nombre? Giovanni. Giovanni, mucho gusto, mucho gusto. Bueno, se lleva el premio y todos los demás pues lo pueden consultar en la biblioteca. Muchas gracias. Cedemos la palabra al… Un minuto, por Doctor, favor, ya, un minuto antes con de este que salgan corriendo todo el mundo. Como parte del agradecimiento de su visita y su presentación, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Raúl Figueroa Esquer por presentar el libro La corte de Isabel II y la Revolución de 1854 en Madrid, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología llevado a cabo del 21 al 25 de octubre en esta casa de estudios. Atentamente, Educar para Transformar, la doctora Marisol Vite Vargas, firma el cárcel, directora general. Un aplauso, por favor. También, por favor, otro aplauso al licenciado José Vergara por comentar el libro.